Los periodistas. Hoy el tema con Manuel Díaz Ida, aquí en los salones de la Dirección de Relaciones Públicas de la OPEP, donde nos facilitaron el espacio, va a asuntos nacionales, Manuel. En el programa pasado fue estos detalles que nos diste de la bomba de Nagasaki y todas las circunstancias que le rodearon. Y hoy te quisiera llevar a las circunstancias que están rodeando al presidente Peña Nieto y pues de alguna manera los gobernadores, independientemente de qué partido, hay cosas que están pasando que se entrelazan. Peña Nieto hace unos días corrió, en un video sale con las calcetas donde aparentemente el talón se lo puso en el frente y entonces esto despertó una serie de burlas. Y el propio presidente sacó una fotografía en su cuenta de Twitter donde decía es que las calcetas es un diseño que es así, y los memes creo que reflejan mucho lo que el pueblo mexicano y lo que la sociedad percibe de lo que está pasando con el presidente Peña. Sale un meme donde dice caso Aguas Blancas no resuelto, caso Tlatlaya no resuelto, caso Ayotzinapa no resuelto, caso Casablanca no resuelto, etcétera, etcétera, caso Calcetas resuelto. O sea, te ubica mucho, ¿no?, en que los hechos más delicados, lo que es de la parte estructural de la posibilidad de una vida de seguridad social, no están resueltos. Y un gobierno tiene como misión, entre otras cosas, darte la seguridad para la convivencia, y no está pasando. Entonces, pareciera que con la llegada de Manlio, pareciera que con echarle la culpa a los griegos y a los chinos y a los norteamericanos de que el peso esté en ya 17 pesos en números redondos y que el crecimiento no será mayor, y las rectificaciones que ha hecho Videgaray para los asuntos relacionados con los presupuestos, las cargas fiscales, la reacción de los empresarios que no se había visto tan fuerte, ¿no? Los empresarios en Puebla también están, como no había pasado en 4 años y medio, protestando por los candados que le han puesto a un tema que no hemos tocado mucho, que es el de las candidaturas independientes en los estados. En fin, ¿qué está pasando? El escenario sigue siendo negativo para el presidente y en términos generales para quien está ejerciendo el poder, Manuel. Mira, yo creo que básicamente estamos abordando un tema en el que los puntos de la teoría política se entrelazan de manera muy directa con la vida de todos los días. Con lo cotidiano. Con lo cotidiano. Los editoriales en la prensa nacional, Jesús Manuel, son un reflejo muy claro de la preocupación, de la indignación, del desencanto, que serían, digamos, 3 actitudes más o menos genéricas sobre lo que está pasando. Algunos de los analistas se preguntan si todavía es viable el gobierno de Peña Nieto de aquí al periodo en el que termine su función. Y se preguntan si no sería mejor el intentar conseguir una renuncia de la presidencia y ponerle un interinato a alguien que sacara adelante el asunto. Esta postura a mí me parece enormemente peligrosa porque daría la impresión de que el autor de todos los problemas es el presidente. Entonces, si tú quitas al presidente, se resuelven todos los problemas. Y no es cierto, porque aparte de los problemas del presidente, que son reales y que han capitalizado sus adversarios, tenemos un escenario mundial muy complicado, que es en el que se está desenvolviendo todo este complejísimo proceso del deterioro del peso mexicano, que hay varias corrientes que tratan de explicártelo, y si tú lees a determinados economistas te dicen que la culpa es del gobierno mexicano, que no ha sabido ajustar a tiempo muchas de las variables y ahora está pagando las consecuencias, y otros que dicen no es así,
en realidad el peso no se está devaluando, es el juego de la moneda china y el dólar norteamericano tratando de reposicionarse, lo que nos está llevando a nosotros entre las espuelas. Bueno, al margen de que los expertos de cada uno de estos puntos de vista dan sus opiniones muy técnicas, la sociedad lo que percibe es que el dólar amaneció hoy casi a 17 pesos. Decía Pedro Ferriz en una de sus reflexiones que si al inicio de este año, dice, usted tenía un peso en la bolsa, en este momento usted tiene solamente 70 centavos de ese peso. O sea, tú iniciaste el año con un peso y ya nomás tienes 70. Y no has hecho nada para perder los 30 centavos. Claro. Esa es la realidad que estamos viviendo, ir al supermercado o al mercado y que no te alcanza ya y que la pensión del pensionado sigue siendo la misma, claro, ¿no? Y los salarios siguen siendo los mismos. Y aparte de eso te meten las cargas fiscales tremendas, la persecución fiscal, el acoso de los gobiernos. Sí, digamos, esa es una de las partes inquietantes que particularmente reflejan lo que yo me acuerdo en alguna ocasión haberle oído a Manuel Cloutier. Decía, miren, para que en este país algo le llegue a la gente, tiene que pegar en el bolsillo. Si pega en el bolsillo, la gente reacciona inmediatamente. Hace unas semanas hacías una reflexión sobre la problemática que significa en un sistema presidencialista como el nuestro, que todos los problemas repercuten en el presidente y por lo tanto si lo resuelve es un héroe y si no lo resuelve la figura presidencial se viene abajo, y de ahí partías al asunto de la probabilidad de un régimen parlamentario. El problema de ahora es que aparte de que todos los problemas repercuten por estar en el sistema presidencialista en Peña Nieto, es que Peña Nieto no ha dado muestras de capacidad para resolver los problemas, ¿no? Ya no, claro. Yo creo que desde algunas de sus respuestas en la exposición de libros allí en Guadalajara. Ya de ahí ya había un problema, ¿no? Ya desde ahí de campaña y demás. Ha venido toda una serie de momentos infelices en los que el presidente ha dicho, ha apuntado cosas que demuestran que no maneja con la que no tiene seguridad. La información o que no tiene el conocimiento de cómo funciona el país, ¿no? Así es. Y Televisa, que es una aliada de Peña, bueno, todo el mundo sabe que la plataforma de su lanzamiento para posicionarse fue de Televisa, ¿no? Sí. La procuradora es hermana del vicepresidente de Televisa, pues hay una íntima relación ahí. Y en un programa de estos que lleva Adal Ramones que se llama Stand Up, no sé, yo creo que tú esas cosas no las ves, pero los que no tenemos nada que hacer, pues de repente tenemos que entretenernos en algo. Adal Ramones burlándose del presidente en un canal de Televisa, en Telehit, burlándose y hablando de que si no puede que se vaya. A mí me sorprendió, no la frase, no el comentario, sino el espacio donde se dio. ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo dijo? Claro. No, eso es una muestra inequívoca de que hay personas que sí están convencidas de que la solución para el país es que se vaya. Es que se vaya el presidente. Pero tú piensas que no. No, yo pienso que no, porque el presidente, te digo, ha cometido una serie de errores, tiene muchas deficiencias, está sobreactuado en muchas cosas, pero en estricto sentido... Sobreactuado y subvaluado. Sí. Tú pregúntate si el tema de los maestros que aseguran que el próximo lunes no van a entrar a clases en Oaxaca, lo está provocando el presidente. Ese es un problema que está generándose a partir del conflicto entre la coordinadora y el gobierno, con el secretario de Educación, que siendo uno de los hombres más cercanos al presidente, está enfermo, está fuera de la jugada. Y se habla que se va. Y entre que está como la canción ranchera, te vas y no te has ido, ¿sí? Y
resultado de no definir de manera muy precisa que no hay ninguna reconsideración de los acuerdos de la nueva instancia que lo que sustituyó al Instituto de Educación el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca, que el dinero ya no lo va a manejar en forma directa la Secretaría, sino se va a manejar desde la Federación y se va a pagar sobre horas cumplidas y no sobre otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso en el fondo es un problema que ha crecido y crecido, se ha multiplicado, ha lastimado a mucha gente, ha ensoberbecido a muchos otros y está creando incluso en ciertos sectores muy radicales la idea de que este es el principio de una serie de puntos de desobediencia. Encaminados al 2018. Claro, encaminados al 2018 si llegamos. Si llegamos. Y no se te olvide, cruza ahí el tema de la maestra Elba Ester, que desde la cárcel empieza a ofrecer conferencias. Y en esas entrevistas dice que el presidente Peña está abusando de ella, ¿no? Sí. Y todo para salir, o sea, pasarse el resto de sus días de la sentencia en una casa y no dentro de la cárcel. Bueno, no ha estado en la cárcel más creo que 2 o 3 días, ha estado en el hospital de Tepepan. También seamos conscientes de que no ha estado tras la reja todo el tiempo, sino en una cama, ¿no? Claro. De un hospital, por la enfermedad o por lo que tú quieras. Pero este detalle de la maestra, de salir en este momento, casi pareciera que el gobierno mexicano, así como negoció, según López Obrador, una declaración, Manlio Fabio le dice que es un político amargado, ¿no? Y López Obrador, con ese ingenio de tabasqueño que le caracteriza, dice, no, Manlio es un mafioso. Y es la fama que tiene, ¿no? De ser un mafioso, ¿no? Entonces dices, así como Peña tuvo que negociar con el mafioso para conservar el poder, el equilibrio de las fuerzas de la triada famosa y del gobierno interno y de los grupos políticos, pareciera que ahora tendrán que negociar con la maestra para poder recuperar el tema del manejo de la educación a través de los sindicatos o de los maestros disidentes. Bueno, yo creo que... ¿A dónde vamos a llegar? Hay que negociar con el narco también, ¿no? Mira, yo creo que aquí entramos en uno de los puntos que están generando desencanto o frustración o peor todavía, animosidad en contra del gobierno. La sociedad... Bien ganada, no, claro. Bien ganada. La sociedad normalmente está ya mentalizada a saber diferenciar entre las cosas que en la campaña dicen los políticos y las cosas que en la realidad cotidiana hacen esos mismos políticos. La sociedad ha dejado de ser una institución que espera que todo salga color de rosa, y yo creo que ahora al revés, la sociedad es una entidad en donde la mayoría de quienes la integran tienen la más mala opinión respecto de los funcionarios, etc. Acaba de publicarse en la Ciudad de México una encuesta sobre temas relacionados con las instituciones, que supongo tú habrás visto, en donde el ejército retrocede en popularidad de manera, pero pierde 7 puntos el ejército en lo que va del año, 7 puntos, la iglesia pierde 4 puntos y comienzan los gobernadores, los diputados, los senadores. Lo que está más abajo son los policías y debajo de los policías los partidos políticos. Es decir, estamos hablando de... ¿Es la encuesta de Reforma? De Reforma. Estamos hablando de una situación... O sea, todos los que ejercen el poder. Exactamente. Hay un deterioro. Pero gravísimo, ¿no? Estamos hablando de una situación en la que la sociedad
no ha encontrado punto de reconciliación con los actores de la política y con los partidos políticos. Y eso le abre la puerta a esto que denunciaba Manlio Fabio Beltrones, es que corremos el riesgo de que un líder populista, y claro, él se refería por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, que le contestó después de eso, dice, quitémonos las máscaras, Claro. dice López Obrador. PRI y PAN van juntos contra Morena. Así es. Y el planteamiento que se ha hecho respecto de que el populismo crece tiene su soporte en las declaraciones, en las opiniones, particularmente de ciertos dirigentes de la izquierda, que en estos momentos, primero, son conscientes de que se está viviendo una etapa de indefinición de parte del gobierno muy delicada, pero por otro lado, de un declive de la credibilidad de la sociedad en determinadas opciones políticas y de gobierno. Y la sociedad comienza a buscar sus propias formas de expresión. Y ahí está el bronco. El bronco es el producto de esta mentalidad traducida en una sociedad que es más ordenada, que es más clara en sus... Y demandante de soluciones reales, claro, y de evitar el dispendio del gasto público, como así sucede en los y el gobiernos. Resultado, tienes ahí el triunfo de este personaje. Y el ejemplo que empieza a arrastrar. Así es. ¿Será por eso que en el caso de Puebla se ponen tantos candados a la posibilidad de una candidatura independiente? Mira, Manuel? a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de candados. Es el estado que más candados pone en toda la República Mexicana. Como si la candidatura ciudadana fuera el mal más terrible que pudiera asolar a la comunidad. Y cuando además no se ve a nadie con posibilidades de asumir ese papel, ¿no? Así es, porque si tú dijeras, están surgiendo aquí o allá líderes con una potencialidad de crecimiento, dirías, están tratando de cortar cabezas antes de que crezcan. Pero no es así. Pero no es así, como si hubiera una mentalidad enfermiza de la sociedad tiene que estar afuera de la política. O sea, la política es un asunto de los políticos y la sociedad no debe participar en ella, ¿no? Pareciera ser que es el mensaje. A mí me asombró que en los 4 años y medio que llevamos en este gobierno, Manuel, los empresarios nunca habían sacado un desplegado, por lo menos que yo tenga registrado, de una posición común solicitando una rectificación de un tema. No lo sacaron ni con el agua potable cuando la privatización, ni con las fotomultas, ni lo sacaron cuando los problemas que hubo entre el gobernador y Lalo Rivera, que también hubo ahí posibilidades de que los empresarios salieran en defensa y no lo hicieron, ¿no? No por las cuentas públicas, sino por lo que todos vimos que sucedía en las relaciones entre ambos. En cambio, cuando Manuel Bartlett y Gabriel Hinojosa, los empresarios fueron los defensores del presidente municipal en aquel momento, lo recordarás. Sí, ¿cómo no? Bueno, con el tema del agua, de los policías y de la feria y no me acuerdo qué otras cosas. Bueno, ahora sacan un desplegado en donde todas las cámaras, todos los organismos privados, la Coparmex encabezándolos y el CCE, le piden al Congreso del Estado, a los diputados, rectificar y considerar su posición respecto a los requisitos para tener candidatos ciudadanos independientes. Para mí es un síntoma de que esto ya hay reacciones que no tienen vuelta atrás. Así es. Mira, me parece que este desplegado sería, guardando las distancias, el equivalente del firmado por el grupo de Mexicanos Primero. Cuando el tema de la educación. Que cierto, finalmente gracias a eso es que se rectifica. Sí, Claudio acaba de sacar hace 2 semanas otro desplegado en donde, en primer lugar, está avalando las disposiciones que se están tomando, pero por otro lado está previniendo de que esto no se puede meter a negociación. Es decir, los resultados de una votación de la Cámara de Diputados refrendado por la de senadores
y convertido ya en una ley vigente, no puede ser motivo de una transacción. Claro. Tú no puedes llegar a decir... ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Claro, que este es el punto, el Estado de Derecho, tú has tocado la parte medular, esto es lo que está en juego. En el momento en el que estamos, más allá de la figura del presidente, que sigue siendo muy importante. Y que forma parte del Estado de Derecho. Claro, y forma parte del Estado de Derecho. El asunto de la posible legitimación e integración de la CONAGO de una manera oficial y no oficiosa puede ser otro de los golpes durísimos en contra del sistema, porque eso rompe parte de la estructura jurídica del Estado de Derecho en el que vivimos. Los gobernadores tienen su área de trabajo y su área de influencia, pero a los senadores les corresponde la representación de los estados en las negociaciones. Aquí están haciendo... Y la política exterior, ¿no? Y la política exterior. Que ese es otro ingrediente, el crecimiento de la imagen de Donald Trump. El último debate, y esto subió 5 puntos Donald Trump. Esto te habla de que prácticamente es irreversible que la candidatura del Partido Republicano quede en manos de Donald Trump, que sería la línea más dura para el gobierno mexicano. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno mexicano ante una candidatura y posibilidad de triunfo de Donald Trump? Claro, porque eso te pone en un escenario que ya internacionalmente no te es muy favorable o te es desfavorable. Un vecino radical. Con un vecino radical. Enemigo de los inmigrantes, ¿no? Así es, que te provocaría nacionalmente toda una serie de presiones y toda una serie de reclamaciones que te pondrían entre la espada y la pared. Esto a mí me parece que está involucrado en muchos de las declaraciones y de los proyectos o propuestas que se están haciendo de parte de los grupos políticos que se dan cuenta de que los métodos tradicionales ya no funcionan. Simplemente los métodos tradicionales ya no resuelven nada. En el pasado, las figuras de la política se encontraban prácticamente todas ellas dentro del partido que estaba en el poder y dentro del partido que estaba en el poder en las posiciones de poder político más importantes. No solo en el gabinete, porque al final de cuentas el gabinete es un grupo muy reducido, sino dentro de esta estructura política de la sociedad hay puntos neurálgicos que siempre eran ocupados por estas figuras muy representativas que ponían toda su experiencia, algunos dicen todas las mañas que se sabían, pero bueno, funcionaba. La realidad es que funcionaba. Ahora me vino a la mente el diálogo entre Pedro Aspe y el secretario de Hacienda de Zedillo, cuando la famosa Serra Puche, cuando la crisis del 94. Cuando la crisis de diciembre, que Serra le dice a Pedro Aspe, es que tenías prendida con alfileres la economía, y la respuesta de Pedro Aspe es muy lógica, ¿y por qué se los quitaste? Así estamos en este momento. Es buen ejemplo ese. Tenemos muchas cosas prendidas con alfileres y muchas personas queriendo quitar los alfileres. Y esto... ¿A quién le conviene que el país se quede sin alfileres? A los que están a favor de una actitud autoritaria. Siempre detrás de un... Lo que nos explicabas hace algunos programas desde la óptica de la ciencia política, cómo los pueblos van cambiando de forma de gobierno hasta llegar a la democracia, luego al deterioro de la democracia, a la anarquía, etcétera, etcétera, y otra vez el caudillo. O sea, estamos en ese ciclo de vuelta. Estamos en ese ciclo. ¿Y eso es inevitable, este ciclo, o la inteligencia humana puede modificar su Sí, mira, yo no creo que haya ciclos inevitables históricos en esto, ¿no? Aquí lo que hay es
esta sincronización de un sinnúmero de factores que si tú analizas cada uno de ellos, cada uno tiene su propia Sí, motivación. y raíces totalmente diferentes Raíces. en tiempo y forma, ¿no? Aunque coincidan en el reclamo, en la protesta, en la búsqueda del poder, ¿no? La sociedad está viviendo con una intensidad muy grande, Jesús Manuel, la visión de las élites, de la teoría de las élites. Y las élites subalternas, las que están abajo, hoy están mucho más agresivas, mucho más decididas, con mucho más argumentos y con mucho mayor respaldo en la sociedad que la élite dominante, que va perdiendo cada vez más su fuerza, según la teoría de las élites, estaría a punto de venirse abajo. Oye, y esto traería como consecuencia la puesta en práctica de la capilaridad social de estas élites emergentes. Claro que sí. O sea, por eso todos los movimientos estudiantiles de los jóvenes, el avance de las redes sociales, de otros mecanismos de los cuales comunicarse y hacerse del poder, diferente a los partidos, los candidatos con los antecedentes de los resultados efectivos de estas acciones en el norte de África y en otros lugares en donde estas manifestaciones… En Egipto, en Grecia mismo, ¿no? Estas manifestaciones han dado resultados. Brasil, ahí tienes un ejemplo, lo que está pasando ahorita con Dilma Rousseff. Sí, a que había llegado con la más alta popularidad de un presidente. Y el presidente le había dejado un alto rating al país. Y ahora tiene el 10% de credibilidad. Sí. Algo está cambiando, no solo en México. En el mundo. Está cambiando en el mundo, pero a nosotros… Hace un año no te hubieras imaginado que Donald Trump pudiera ser candidato a la presidencia. Jamás. Nunca. Me hubiera parecido una broma. Es como si Ross Perot en este momento, bueno, en aquel momento, Ross Perot hubiera tenido todas las probabilidades de ser candidato, ¿no? Así es. Porque son más o menos los mismos pensamientos, la misma estructura ideológica, la de Ross Perot y la de Donald Trump. Es más radical Donald Trump. Es más radical todavía que Ross Perot. Mira, para mí era el más radical. No, Ross Perot tiene algunas cosas bastante aceptables en lo que se refiere a la responsabilidad de los ciudadanos frente a una situación crítica en un país. Me parece que tiene algunas ideas interesantes. Donald Trump tiene mucho dinero, tiene mucha influencia y sobre todo habla a nombre de un sector muy significativo y representativo. El que está harto de lo que ha hecho Obama y de lo que han hecho los demás, ¿no? Es el sector más radical del país. Y este sector más radical, Jesús Manuel, está en las clases medias norteamericanas. Es la clase media norteamericana la que comienza a perderle el miedo a salir a la calle a protestar. O sea, dejan el American Way of Life, claro. La comodidad. Y la dejan porque el escenario mundial se los pone en riesgo. Qué interesante. Se nos fue el tiempo volando. Muy interesante esta charla, Manuel. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Muchas gracias. Los periodistas.